Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, dándole continuidad a este ciclo de charlas en las cuales estamos conversando y compartiendo nuestro estudio sobre los trabajos de Hércules. Estamos hoy, si no me equivoco, ya ingresando en el quinto trabajo y vamos a recordar un poquito lo que ya hemos estudiado. Recordamos que Hércules, como el estudiante espiritual modelo, comenzó trabajando el control de la mente, comenzó a positivizar su mente, desnegativizar su mente en el primer trabajo. ¿Alguien me puede recordar cuál fue ese primer trabajo? Nadie, no puede ser, vamos, gente, Hércules en Aries, capturar a las yeguas devoradoras. Muy bien, el primer trabajo de Hércules fue capturar a las yeguas devoradoras de hombres, que simbolizan el poder generador de la mente, que debe ser siempre utilizado para el bien. En su segundo trabajo, Hércules se ocupó de transmutar, purificar y empezar a controlar su naturaleza emocional inferior. El segundo trabajo, ¿cuál fue? La captura del toro de Creta. Muy bien, capturar al toro del laberinto de Creta. El tercer trabajo de Hércules, que consistía en recoger las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, el trabajo que realizó bajo el signo de Géminis, fue un trabajo en el cual Hércules trajo a la manifestación en el plano físico el conocimiento que había adquirido del ser interno, del Cristo interno, a través del servicio realizado desinteresadamente, y así comenzó a hacer contacto con su ser interno y a recoger los primeros frutos de la sabiduría, producto de manifestar en el plano físico ese conocimiento. Y en la semana anterior estuvimos estudiando el cuarto trabajo, el trabajo que Hércules realizara bajo el signo de Cáncer. ¿Alguien podrá recordar cuál fue? Hay que estudiar, gente. Los videos quedan colgados en las actividades, quedan colgados en la página, no pueden ignorar. ¿Para qué estamos hablando entonces? ¿Cómo vamos a avanzar si desconocen lo que hemos estudiado previamente? En el cuarto trabajo, Hércules debía capturar la cierva de Cerinea. El cervatillo. El cervatillo, la cierva de Cerinea. ¿Alguien recuerda qué simboliza esa cierva? Caputo está bochada, les quiero decir, Caputo lo tengo sentada acá, no es capaz de responder nada. Creo que si le pregunto quién es Hércules, no sabe. Es una vergüenza. Vamos, Caput, sí, por favor respondan algo, sí, cuando puedan. Bien, entonces, esa cierva de Cerinea era símbolo de ¿qué? De la intuición. Sí, lo dijo Sandra Enríquez eso. Sandra Enríquez, muy bien. También pueden responder nuestros amigos que nos siguen. Acá Capuzzi está chequeando en el celular el movimiento en la página, así que aunque sabemos que hay un delay de casi un minuto, pueden responder, hacer acotaciones y oportunamente serán puestas al aire. Por favor, mantén Capuzzi, el micrófono en mano. Muy bien. Entonces, vamos a adentrarnos hoy en el quinto trabajo de Hércules, que es el trabajo de Hércules en Leo. Podemos considerar estos primeros trabajos de Hércules, estos primeros 5 trabajos. Vamos a recordar, ¿sí? A ver si lo memoriza Caputo. Capturar a las yeguas devoradoras de hombres, primero. Segundo, capturar al toro de Creta. El tercero fue recoger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. El cuarto, capturar a la cierva de Cerinea. Y el quinto, que lo vamos a ver hoy, es matar al león de Nemea. Podemos considerar
estos primeros 5 trabajos como abarcando las primeras etapas de la vivencia interna. Es decir, cuando hablamos de vivencia interna estamos hablando del sendero espiritual. Podemos considerar estos primeros 5 trabajos como cubriendo las primeras etapas de la vivencia interna antes de llegar a la primera iniciación, al discipulado en sí mismo. Bien, vamos a recordar algo que lo hemos visto en semanas anteriores y son las etapas de la vivencia espiritual. Vamos en voz alta a repetirlas a ver si a Caputo se le graba algo. Bien, primero, el buscador espiritual. Segundo, el simpatizante espiritual. Tercero, el participante espiritual formal. Cuarto, comprobador o experimentador. Quinto, Participante espiritual dedicado o discípulo. Sexto, Iniciado. y el séptimo, Adepto. muy bien. Entonces, recordemos brevemente que el buscador, que está transitando la primera etapa de la vivencia interna, es la persona que está, cuando lo dice la misma palabra, está en la búsqueda. De hecho, generalmente el buscador se define, dice, estoy en la búsqueda. Lo mismo va a una charla de metafísica que tal vez a una persona que le tira las cartas o le hace la carta astral y le va a adivinar el futuro, o le va a leer la borra del café, o hacer algún tipo de prácticas holísticas, ¿sí? Como las llaman. ¿Y cuál es su pensamiento? Su pensamiento, su idea al respecto es de que todo es lo mismo, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a un mismo final. Que vamos a ver, por supuesto, nos llevan todos al mismo final. Un día el buscador se cansa de buscar o encuentra lo que estaba buscando. Y cuando eso sucede, pasa entonces a la etapa del simpatizante espiritual, que es el que encontró esa enseñanza que resuelve sus inquietudes, sus preguntas o cuestionamientos existenciales, que le da la solución a las situaciones que se le presentan en la vida. Y su opinión, su pensamiento al respecto es: esta es la mejor enseñanza de todos. He encontrado lo que estaba buscando. Ese ya es un simpatizante espiritual. La tercera etapa es la del participante espiritual formal, que es aquel que se entrega de lleno a él, no solamente a estudiar, sino también a poner en práctica esa enseñanza, la enseñanza comunicada por la jerarquía espiritual de Shambhala. En el caso de los estudiantes de metafísica, podríamos identificarlos con aquellos que ya de lleno se introducen al estudio del esoterismo, de la metafísica, que quieren saber acerca de la vivencia espiritual o del sendero espiritual, cuáles son sus requisitos para ponerlos en práctica. Y su opinión al respecto de esto es: lo tengo que saber todo, lo tengo que estudiar todo, para también poder compartirlo con los demás. La cuarta etapa de la vivencia, que precede a la primera iniciación, es la del probacionismo. Y podríamos considerar que el trabajo de Hércules en Leo, que vamos a estudiar hoy, que es matar al león de Nemea, es tal vez la prueba más ardua que se le presenta al estudiante en esta etapa de la vivencia interna, que es conocida como el probacionismo o también la exploración espiritual. Le voy a pedir a Alejandra Capuzzi que me ayude con la lectura, por favor. Exploración espiritual o probacionismo. Período en que un participante espiritual formal es explorado. Todas sus acciones y reacciones ante diversas situaciones de la vida son observadas por un adepto de la jerarquía espiritual para ver si es capaz de permanecer en la vivencia espiritual, para ver si su elección de consagrarse por completo
seriamente es lo que más desea en la vida, a pesar de todos los obstáculos y oposiciones que se le presenten, y para ver si demuestra que desea trabajar al lado de determinado maestro. O sea, en síntesis van a encontrar toda esta información en el libro Esoterismo de la Metafísica, volumen 3 de Rubén Cedeño. En síntesis, en el probacionismo, un maestro de sabiduría o un adepto de la jerarquía espiritual de Shambhala, podemos decir, comienza a observar al estudiante, no las 24 horas del día, sino en momentos, periódicamente o eventualmente, a ver si ese estudiante puede o podría llegar un día a ser un colaborador más estrecho, si él lo aceptara como discípulo, ¿sí? Para ver si está dispuesto ese estudiante a dar el todo por el todo en el trabajo de servicio de la jerarquía espiritual a la humanidad. Bien, vamos entonces al trabajo que nos compete hoy, que es el quinto trabajo de Hércules, realizado bajo el signo de León, nuestros amigos leoninos que nos están siguiendo del otro lado. Este trabajo era matar al león de Nemea. Fue realizado bajo el signo de Leo, que irradia las virtudes y cualidades cósmicas de lealtad, cortesía y gracia principesca, y está bajo la regencia del señor Apolo, del señor Sol Apolo. El trabajo que debía conseguir Hércules y que consiguió eventualmente era el control de la personalidad. Recordemos, como ya hemos dicho, que en este punto Hércules, es decir, el estudiante espiritual modelo para cada uno de nosotros, para todos aquellos que en algún momento transitaremos o estemos transitando la vivencia interna, en este punto ya había en el primer trabajo logrado cierto control de la mente, positivizarla y desnegativizarla. En el segundo trabajo había un cierto control de la naturaleza emocional. Luego había un desarrollo de la sabiduría, porque había en el tercer trabajo puesto en práctica en el plano físico algo del conocimiento adquirido y a través del servicio había hecho contacto, ¿sí?, con su ser interno, estaba desenvolviendo conciencia crística. Y había desarrollado también en el cuarto trabajo intuición, discernimiento, percepción espiritual. A este punto al que llegamos, ese ser humano no es una persona más del montón, no es un individuo más de la masa, es un ser humano con una cierta evolución, hasta podríamos decir un individuo altamente desarrollado de la raza humana, como lo es todo verdadero aspirante a la vivencia interna. Ninguna persona ignorante, sin progreso, sin desarrollo, burdo y muy grosero, puede estar en el sendero espiritual. Un día va a llegar, pero necesita previamente haber conseguido cierto desarrollo. Es decir, se trata el aspirante en este punto de la vivencia interna de un individuo que sobresale por el término medio, por encima del término medio de la humanidad, al menos en algún ámbito, sea en el ámbito de la política, en el ámbito de la educación, de la economía y del comercio, o del arte, o de la ciencia, la cultura, etc. Bien, vamos siguiendo el modus operandi que hemos utilizado en las actividades anteriores, a primeramente narrar el mito brevemente, pero tratando de no saltar nada que sea importante, para luego ocuparnos de la interpretación simbólica, metafísica del mito. Y luego, finalizando la actividad, incorporaremos algunos elementos relacionados con la astrología, porque como ustedes bien saben, ya lo hemos dicho en todas las actividades anteriores,
cada uno de los trabajos de Hércules fue realizado bajo un signo zodiacal. ¿Sí? Bien. Comenzamos entonces con la narración del mito. Estas son palabras como decir del Señor del mundo, hablando con el maestro de Hércules para que prepare desde los planos internos a ese estudiante para el trabajo que tiene que enfrentar. Dice así: el tiempo para un terrible trabajo se acerca. Este hombre debe ser preparado. O sea, este quinto trabajo de Hércules, matar al león de Nemea, no fue cualquiera. Fue uno de los más terribles, de los más difíciles que tuvo que enfrentar Hércules. Y salió, por supuesto, victorioso. Pero por el mismo hecho de que fue uno de los más terribles, es que Hércules, después de este trabajo, llevó siempre como un galardón, ya sea usándolo como vestidura, como una coraza, o a veces llevándolo a medio costado sobre el hombro, la piel del león de Nemea. Llegó el tiempo, esto estamos antes, en los momentos previos al inicio de este trabajo. Dice: llegó el tiempo en que la tímida sierva conoció bien al cazador que la perseguía. Una y otra vez él la colocaba sobre su corazón y buscaba el templo del Señor, y así descansaba. Está hablando del periodo previo al inicio de este trabajo, cuando Hércules estaba descansando entre el cuarto y el quinto trabajo. En el cuarto trabajo en Cáncer, recordemos, ¿qué era lo que había tenido que hacer? Capturar al cervatillo. Capturar a la sierva. ¿Cómo se llamaba la sierva? El cervatillo. Sí, era una sierva. Capturar a la sierva ¿de dónde? Dios mío. Tienen que estudiar. Estoy haciendo la pregunta más elemental de todas. ¿Cuál es un trabajo de Hércules? La sierva de Selinea. Y si recuerdan, en el trabajo el maestro le había anunciado que la tenía que capturar repetidas veces, no era solamente una vez. Porque ¿qué simbolizaba la sierva de Selinea? La intuición. La intuición, muy bien, el discernimiento. El discernimiento, la intuición no es algo que usted desarrolle de un momento al otro, sino es fruto de un trabajo interno, de un esfuerzo. Y dice, una y otra vez, él la colocaba sobre su corazón y buscaba el templo del Señor. ¿Cuál era ese templo del Señor? El ser interno. El ser interno, ese templo que está ubicado en el corazón de cada ser humano, donde está anclada la triple llama de nuestro ser interno. Y así descansaba. O sea, ¿su descanso cuál era? En otras palabras, adentro del ser interno. Estar en contacto con su ser interno. ¿A través de qué? ¿Cómo conseguir esa vinculación con el ser interno? A través de la armonía, a través de la intuición. Caputo para mí que la actividad de la semana pasada no la vio. Me está engañando. ¿Cuál es la forma? ¿Qué era? Recordemos, el cuarto trabajo estaba bajo la regencia del signo de Cáncer. El signo de Cáncer está regido por el Elohim Vista. El Elohim Vista es el Elohim ¿de qué? De la concentración. De la concentración. ¿Qué hacía Hércules para desenvolver la intuición? Tenía que concentrarse. Tenía que estar concentrado ¿en qué? En su ser interno. Sí, lo descansaba meditando, concentrado en su Cristo interno. Eso era lo que estaba haciendo. Bien, la gente de Nemea busca tu ayuda. Estas son palabras del maestro hablando con Hércules. Los habitantes de esta asolada comarca viven en profunda angustia detrás de sus puertas.
no se aventuran a salir, no cultivan su tierra ni siembran. El león acecha y captura a todo aquel que cruza su camino. Cuando se oye su espantoso rugido, todos tiemblan detrás de sus puertas. Les pregunto, el león, ¿qué caracteriza al león? ¿Cómo es conocido el león? El rey de la selva. Como el rey de la selva. O sea, él en la selva no es un animal más. No es un animal común y corriente. Es el rey de los animales. O sea, simboliza a alguien con poder, con autoridad. Pero cuando el león es salvaje, y bueno, en general el león es un animal salvaje, ¿sí? Ese poder y esa autoridad que generan. Generan temor, por supuesto miedo, ¿sí? Miedo a ser agredido por el león. Bien, así vivía esta gente aterrorizada por este león. Están viendo ustedes fotos, una foto ahora de los restos arqueológicos de la antigua ciudad de Nemea, ¿sí? Un antiguo templo dedicado a Zeus. Esto es una foto que hemos tenido la oportunidad de tomar cuando hemos estado allí en Grecia, en un último viaje con Rubén Cedeño, en una última oportunidad, no el último viaje, con el favor de Dios volveremos. Allí pueden ver la ciudad de Nemea y la actual población, más que ciudad de Nemea, y estos restos arqueológicos están ubicados en el Peloponeso. Allí están viendo ustedes parte del mapa de Grecia. El Peloponeso viene a ser esta especie de península, una inmensa península conectada al resto del continente europeo por el Istmo de Corinto, y están viendo allí señalados algunos de los puntos geográficos donde Hércules llevó a cabo algún trabajo. Tenemos, por ejemplo, Nemea, donde obviamente capturó ¿a quién? Al león de Nemea. Muy bien. Stínfalo, donde en el 9º trabajo tiene que ahuyentar a las aves del lago Stínfalo. Erimanto, donde va a capturar el jabalí en el trabajo de Libra. Y también tenemos Lerna, donde tiene que matar ¿a quién? ¿Se acuerdan de Lerna? Es el otro trabajo más famoso de Hércules, junto con matar al león de Nemea, es matar a la hidra de Lerna. Muy bien. Capo, si hay preguntas me las pasan, por favor. Bien. Cuando finalmente Hércules encontró al león, disparó todas sus flechas, ¿sí? Le tiró con todo lo que tenía, pero ninguna flecha, pero ni un rasguño le hizo al león. Así de gruesa, de resistente era la piel del animal. Entonces el animal se abalanzó enfurecido sobre Hércules, quien arrojó su arco y con un alarido salvaje avanzó hacia el león. O sea, el león, enfurecido porque Hércules le estaba disparando las flechas, se abalanzó sobre Hércules. Y Hércules hizo a un lado el arco, las flechas, y se lanzó él con un alarido como si fuera también un león en contra del animal salvaje. El animal, asombrado de la proeza, es decir, asombrado de la completa falta de temor, del coraje de ese hombre, el animal estaba acostumbrado a que los seres humanos huyeran, perseguirlo y comérselos. En cambio, este ser humano no solamente no huía, sino que lo enfrentaba con la misma ferocidad, con el mismo coraje que el león demostraba. Así el animal, asombrado de la proeza, repentinamente se volvió y se precipitó, huyó dentro de los matorrales. Una cosa impresionante. Allí vemos una característica de Hércules, de todos los seres de rayo azul, una característica que todos nosotros, todos, podemos y debemos desenvolver: la fe, el coraje y la completa ausencia de temor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es el bien para nosotros.
La voluntad de Dios es la perfección para todos sus hijos y por lo tanto no hay nada que temer. El temor es creer que algo negativo, desagradable nos puede ocurrir. Pero eso no es la voluntad de Dios y por lo tanto no tiene por qué suceder. El único motivo por el cual puede suceder algo que esté por debajo de la voluntad de Dios es porque el ser humano mismo, con sus pensamientos y sentimientos negativos, lo mentaliza, lo crea, lo trae a la manifestación. Quita de su mente el temor, el miedo, la duda. Quita de su mente todo lo negativo, saque la atención de ello y manifieste fe, confianza, el coraje. Viva con ese valor con el que vivió Hércules. Podemos hacer juntos este tratamiento que da el maestro Saint-Germain, que lo van a encontrar en el libro Tratamientos del Sagrado Libro del Yo Soy, y que me fascina porque transmite ese espíritu de Hércules. Vamos todos. Yo soy la fuerza, el coraje, el poder de adelantar a través de cada experiencia, cualquiera que sea, y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por la gloriosa presencia yo soy. Gracias, Pablo. Muy bien, entonces, cuando el león huye por el matorral, Hércules lo empieza a perseguir, ¿sí? Y lo persigue hasta una cueva. Y cuando se acerca a la cueva, Hércules oye el rugido que le anuncia que el león está seguramente escondido en el interior. Hércules entra en la cueva, la atraviesa en toda su extensión, pero no encuentra al león, sino que solo encuentra otra abertura en el extremo opuesto de la cueva. Y de pronto, cuando sale de la cueva por la otra abertura, siente que tiene al león a sus espaldas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mientras él persigue al león, el león sale por una abertura y vuelve a entrar por la otra. Y así, ¿cómo lo atrapa? Y se pregunta, discierne Hércules, ¿qué hago? Esta cueva tiene dos aberturas y mientras entro por una, el león sale y vuelve a entrar por la otra. Vamos, presten atención a este dato de las dos aberturas que tiene la cueva. Hércules encuentra unos palos, unos matorrales, unas ramas y con ellas entonces cierra una de las aberturas de la cueva. Y de esa manera se encierra con el león dentro de la cueva y lo enfrenta. O sea, deja solamente una abertura porque la otra la obstaculiza con las ramas y con los palos. Les quiero recordar algo. A lo largo de la vivencia interna de los mitos y de las narraciones también simbólicas en la vivencia interna, como es el caso de la vida del Maestro Jesús, todos los grandes eventos o muchos de los grandes eventos ocurren o en una cueva o en la cima de una montaña. Por ejemplo, Jesús nace en una cueva, en una gruta, en la gruta de Belén. Hércules va a matar al león de Nemea dentro de una cueva. Desde la cueva o en la cueva se oye la voz del Señor. En la cueva del corazón debemos contactar y conectar a nuestro ser interno. Pero luego de eso sí, los eventos, digamos, de éxtasis, la iniciación, los estados de conciencia más sublimes, de allí en adelante, se van a desarrollar, van a tener lugar en la cima de las montañas. La transfiguración de Jesús es en la cima de la montaña. La crucifixión misma es en la cima del Gólgota. La quinta iniciación en la cumbre del monte de Betania. Y así sucesivamente. Bien, vamos para adelante. Entonces Hércules enfrenta al león, sin armas.
ha dejado incluso la clava, el mazo. Con sus manos apresa, estrecha apretadamente y ahoga al león hasta estrangularlo. Así lo mató, con sus dos manos, sin usar armas, con su propia admirable fuerza, y lo despojó de su piel. Fíjense algo, esto es un trabajo que Hércules realiza y que no es visto por nadie. O sea, él realiza la proeza de matar al león de Nemea dentro de la cueva, donde solo están él y el león. No hay testigos oculares, no hay nadie externo a él. ¿Qué puede simbolizar esto? Que es un trabajo interno. Que es un trabajo realizado internamente. Así es, exacto. Por favor, cuando vayan a responder, usen el micrófono para que se los oiga. Bien, vamos adelante. ¿Todo en orden, Ramiro? Bien, gracias. La gente de Nemea gritaba: el león está muerto, ahora podemos labrar y sembrar nuestras tierras y vivir en paz. Grande es Hércules, nuestro liberador. Lo vamos a volver a repetir a esto al final de la actividad, pero ténganlo en cuenta. Allí estamos viendo una imagen que muestra a Hércules atrapando al león y finalmente después desollándolo. El trabajo de Hércules de matar al león de Nemea es realizado ¿en qué signo? En el signo de Leo. Muy bien. Entonces, el león de Nemea mismo simboliza un tipo bajo, negativo, inferior de leonino. Y Hércules, que ha vencido al león de Nemea y que de esa manera ha liberado a la humanidad o a la víctima del león de Nemea de la ferocidad, del peligro del animal, sobre todo del temor en el cual los tenía sumido. Hércules, el liberador, viene a ser el tipo más elevado del leonino. Vamos, tenemos el leonino que representa el alma, que ha controlado su personalidad, que en este caso representado por el león de Nemea, que es el león divino, el león de la tribu de Judá, del cual habla la Biblia. Mientras que el león de Nemea es el león divino negativo, al que se refiere también San Pedro en una de sus cartas como el demonio mismo, que hay que enfrentar y vencer. Bien, seguimos adelante. Hércules obtuvo de su maestro el permiso para usar la piel del león de Nemea en lugar de la gastada y usada. Les quiero recordar algo o comentarles porque tal vez no lo sabían. Hércules no mató solamente al león de Nemea. Antes de ello, en su juventud, había liberado a un pueblo de un león que, al igual que el león de Nemea, se comía a la gente y azotaba. Lo había desollado y usaba la piel de ese león como vestimenta. El león de Nemea, matarlo, que sí es uno de los 12 trabajos de Hércules, es el segundo león que Hércules mata y que reemplaza de esta manera la antigua vestidura por la nueva vestidura o protección que significa la piel de este león. El maestro le dijo: de nuevo mataste un león, otra vez lo estrangulaste, porque como le dije ya había matado uno en su juventud. Y ese león que había matado, que era su primer trabajo de servicio a la humanidad, fue de alguna manera lo que demostró que Hércules estaba listo para transitar la vivencia interna, para transitar el sendero de los servidores de la humanidad. El león y las serpientes, le dice el maestro a Hércules, el león y las serpientes deben ser matados repetidas veces. Vamos. A ver si recordamos un poco.
Hasta aquí, ¿cuántas serpientes o dragones ha matado Hércules? Hasta este punto. Y varios. Hay dos que él mató En la cuna. en la cuna. Muy bien, Ramiro. Dos serpientes que mató en la cuna que simbolizaban la ilusión y la materia. Muy bien, la ilusión y la materia. La ilusión de la ignorancia y la ilusión de creer que el mundo material es la única realidad, es lo verdadero. Muy bien, después apareció por allí un dragón, que al final no lo tuvo que matar. ¿Alguien recuerda dónde estaba ese dragón? Sí, al sur, cuando está en el trabajo de Géminis, Sí, muy bien. va hacia el sur, se encuentra con ese dragón que representa el sur. Ah, ¿verdad? Esa es una serpiente, la serpiente Anteo, que representa, muy bien, la serpiente Anteo, que representa el bajo astral, el mundo del psiquismo y de los fenómenos psíquicos. Muy bien. Y también había un dragón que no tuvo que matar, que era el que cuidaba el árbol donde nacían las manzanas de oro de las Hespérides. No lo tuvo que matar porque Atlas fue el mismo, le buscó las manzanas y se las entregó. Zafó Hércules. Allí debe tener que enfrentarlo de nuevo. Pero vamos a ver que va a volver a encontrarse, sin lugar a dudas, con la serpiente en la forma de la hidra de Lerna en el octavo trabajo, que es el trabajo de acabar con la ilusión definitivamente. Bien, vamos para adelante. Por eso el maestro le dice, la serpiente y los leones hay que matarlo varias veces, porque la ilusión va apareciéndose en diversas formas hasta que acabe completamente con ella. Bien. Vamos a ver, este trabajo, el trabajo de Hércules en Leo fue el quinto trabajo. El 5 es el número del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto por un cuaternario inferior más el Cristo interno, que es el Hijo de Dios, el alma, el verdadero ser en el ser humano. Cada una de las puntitas de la estrella de 5 puntas representa uno de los vehículos inferiores, el físico, etérico, astral y mental inferior, y la superior representa el Cristo interno. El individuo, cuando llega a este quinto trabajo de Hércules, en el cual tiene que enfrentarse y acabar con el león de Nemea, entonces es un individuo, como ya dijimos previamente, con cierto grado de evolución. Tiene algún desarrollo físico, un cuerpo saludable o fuerte o sensible, apto para el trabajo, un vehículo etérico saludable, un cuerpo astral con emociones potentes, poderosas, hasta algún punto controladas, un cuerpo mental con cierto desarrollo, con estudio, con entrenamiento y que está usándolo. Porque el leonino ya piensa por sí mismo, ya no es parte de la masa que se deja llevar por lo que dicen los demás o que se deja guiar y gobernar por los más astutos que él, sino que a este punto es un individuo que piensa por sí mismo, que usa su cuerpo mental. Y donde entonces están todas las condiciones dadas para ver si el Cristo interno se puede expresar a través de esa personalidad. Bien, veamos lo que dice al respecto Ali Bailey. Con su cuaternario inferior desarrollado más allá del término medio, el aspirante se vuelve a menudo una persona algo irritable y difícil. Tiene una mente y la está usando. Sus emociones son extraordinariamente poderosas. De ahí que sea excesivamente individual, a menudo agresivo, autoconfiado y autosatisfecho. Y su personalidad sea, por tanto, una fuerza devastadora en el grupo familiar, en la sociedad o en el grupo al que está afiliado. El león de Nemea simboliza, por tanto, la personalidad poderosa amenazando la paz de la comarca. El aspirante, habiendo surgido de la masa, tiene que matar lo que él ha creado.
volverlo impotente. No sé si se les hace en mente cuál es la situación. Vamos a tratar de aclararla un poquito más, de ser posible. Hablamos un poquito al respecto de este tema cuando tiempo atrás estudiábamos la tercera iniciación dentro del ciclo esotérico. Estudiábamos tercera iniciación, el contenido del libro Luz en el Sendero. El andamio de la ambición. Durante toda nuestra primera etapa en el reino humano, sobre todo en el aula de la ignorancia, que son las primeras 700 encarnaciones, y buena parte del aula del aprendizaje, que serían ¿cuáles? Las 70 encarnaciones siguientes. Muy bien. El individuo, el ser humano, está ocupando en el desarrollo de la personalidad. Y el andamio, el andamio que le ha permitido construir el edificio de esa personalidad ha sido la ambición. ¿Hay algún problema? No, estoy mirando la cámara. Okay. Concentrate, olvídate ya. Si funciona todo, recibí tu actividad. Ok. ¿Sí? Si no, te la estás perdiendo. Y es para vos también, Ramiro. La ambición ha sido entonces el andamio que le ha permitido construir la personalidad, porque la ambición lo ha llevado a desarrollarse físicamente, a desarrollarse, por ejemplo, económicamente, a acumular dinero, aprender a hacer dinero, a hacer negocios, tener una casa, tener un automóvil, vestirse bien. Es también la ambición lo que lo ha llevado a desarrollarse intelectualmente, estudiar, aprender, pensar, desarrollar inteligencia, incluso astucia. También la ambición lo ha llevado a desarrollarse socialmente, llegar a ocupar un lugar, un puesto en la sociedad en la que vive, en el grupo o en el ámbito en el que se encuentra. Pero al igual que un edificio que ya ha sido construido, los andamios utilizados, ¿qué se hace con ellos? Se los desmonta, porque de lo contrario no permitirían apreciar la belleza del edificio. El andamio ya ha cumplido su función, y si lo dejamos allí, afea la vista. Y es de hecho lo que ocurre con la ambición cuando se llega a este punto en el cual el individuo tiene ya una personalidad desarrollada. Debe comenzar a trabajar, aunque esté muy lejano todavía de la tercera iniciación, debe empezar a transmutar la ambición. Transmutarla. ¿En qué vamos a transmutar la ambición? Le pregunto. Y el servicio. ¿En servicio? ¿Qué más? O sea, utilizar esa ambición que antes era egoísta para un objetivo altruista. Es que la ambición va a ser siempre egoísta, pero la motivación tiene que ser transmutada de ambición en otra cosa. ¿En qué la transmutamos? ¿En qué la transmutaríamos? ¿Qué nos movería a realizar el servicio? La compasión, por ejemplo. Transmutar la ambición en compasión y la capacidad de identificarnos con los demás, de sentirnos uno, de tener empatía con los demás. Bien, así recordemos que el libro Luz en el Sendero dice: mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. O sea, hay que seguir trabajando como antes, pero la motivación, en vez de ser la ambición personal, el deseo egoísta, va a ser la compasión, el amor desinteresado hacia los demás. Producto de esa identificación, de ese reconocimiento que somos uno con el resto de los seres. Podemos entonces juntos decretar: si Dios no tiene ambiciones ni se separa, porque es unidad, yo que soy su hijo tampoco. ¿Por qué hay que transmutar la ambición? Porque la ambición nos divide, nos separa.
¿Qué genera entre los seres humanos la ambición? Competencia. Y la competencia la podemos traducir en qué otros términos. Celos. Es más egoísmo. Más egoísmo, odio, guerra, crimen. Llévela al extremo y esa ambición empieza por la competencia y termina en lo peor. Bien, termina el individuo convirtiéndolo en el peor león de Nemea. Bien, dice Rubén Cedeño en el libro Hércules: el león de Nemea simboliza la personalidad orgullosa que ruge, regaña, intimida, grita y atemoriza, amenazando la paz de las almas. Y encontramos ejemplos del león de Nemea en muchos ámbitos, en el ámbito de la política, de los dictadores, de los tiranos, y no hablemos de los grandes tiranos de la humanidad, hay otros tiranitos que son unos verdaderos leones de Nemea. Los encontramos en muchos ámbitos y también a veces en la vivencia interna, en las escuelas espirituales. Hemos visto dentro de la metafísica facilitadores que con el objeto de controlar a sus estudiantes, controlar a todos los grupos de la ciudad en la que viven o del país en el que habitan, se convierten en obstaculizadores que atemorizan a los estudiantes, les impiden el contacto o les dificultan, no vamos a decir impiden, les dificultan el contacto con la fuente, con el facilitador que es la fuente de la instrucción. De hecho, no hace mucho tiempo hemos visto el caso de un facilitador en un país que defenestraba a todos los demás facilitadores de ese país. Cuando hablaba de cualquiera de ellos decía que no servían para nada, que eran unos inútiles. Incluso en algunos casos los acusaba de acciones que no habían realizado. También hablaba mal de facilitadores de otros países. Echaba a los estudiantes de su casa. En alguna oportunidad dejó en medio de una ruta, en un viaje, a una de las personas que iban en el auto que él guiaba, frenó el auto y la dejó allí en el medio de la ruta. Y así los estudiantes y los facilitadores de metafísica de ese país le tenían terror, tenían un tremendo miedo hacia esa persona. Era un león de Nemea. La piel del león de Nemea era tan gruesa e impenetrable como lo son las ideas y conceptos falsos que la personalidad se forma sobre sí misma, sobre otras personas, las cosas e incluso el sendero espiritual. A este facilitador del que venimos hablando, que tenía atemorizado prácticamente al estudiantado metafísico de todo un país, que manejaba la amenaza para controlarlos a todos, cuando a su vez su facilitador le señalaba algún error, se defendía y contraatacaba diciéndole: ¿me estás acusando? ¿Me estás diciendo que soy un inútil? ¿Me estás diciendo que no sirvo para nada? ¿Me estás diciendo que soy alguien de cuarta? Y ponía en la boca de su facilitador palabras que él no había dicho. Y así el facilitador, el maestro de este facilitador, de este leoncito de Nemea, se veía prácticamente imposibilitado de corregirlo, señalar algún asunto, porque inmediatamente la personalidad del estudiante se defendía y contraatacaba con violencia.
Yo he escuchado también a otros leones, leonas, leoncitos y leoncitas de Nemea decir, por ejemplo, no, es que no vale de nada que hable con mi facilitador, ya sé lo que me va a decir. Y esto constituye una forma de en que la personalidad se protege para que no la señalen, no la tocan. Es ese león de Nemea que con el cuero, la piel gruesa, se protege a sí mismo, contraataca o mantiene la distancia para que ninguna flecha lo roce y así seguir vivo y poder seguir haciendo de las suyas, dañando, atemorizando, obstaculizando, controlando, tiranizando. ¿Qué es lo que hace un león de Nemea? Hay que estrangular psicológicamente a la personalidad para que no siga haciendo más daño, reclamando y quejándose sin motivos, cuando debería agradecer y hacer el bien. Y ahora les pregunto a todos, no solamente a los aquí presentes, a los que nos siguen del otro lado, ¿cómo podríamos estrangular psicológicamente nuestra personalidad? El león de Nemea que llevamos adentro para que no pueda aflorar. Puede ser con el discernimiento y dándonos cuenta de que eso viene de la personalidad, que no es real, y no dándole poder. Miren, la respuesta es más fácil y más obvia. ¿Qué hizo Hércules con su león de Nemea? Lo estranguló. Al estrangularlo, ¿qué no puede hacer el león? No puede respirar, No puede vivir. vida. Sí, lo mató. Cuando lo estrangula, ¿dónde lo está apretando? En el cuello. En el cuello, ok. En la garganta. ¿Y qué sale de la garganta? Las palabras. ¡Las palabras, gente! Estrangular ustedes no se van a suicidar y a estrangular a ustedes mismos. Estrangularse psicológicamente, ¿qué es? Controlar la palabra. Controlar la palabra. Hacer silencio. Hacer como si estuvieras estrangulado. Como si la personalidad, una personalidad estrangulada, una personalidad que no puede hablar. Que no puede hablar. De hecho, en el caso que previamente les estaba mencionando, el facilitador de este leoncito de Nemea estaba quedándose en la casa del personaje en cuestión. Ya la situación había llegado a cierta gravedad. ¿Por qué? Porque en el afán del león de Nemea de controlar al facilitador, había alejado a todos los amigos, a los facilitadores y estudiantes que buscaban acercarse, los amenazaba, los acusaba falsamente. Y el mismo facilitador había quedado prácticamente atrapado por el león de Nemea. Y ante los errores, las metidas de pata, las incoherencias del león de Nemea, cuando le señalaba o intentaba señalarle un error, el león respondía con toda su agresividad. ¿Qué hizo el facilitador? No le va a estrangular, obviamente, como Hércules al león, pero sí lo estranguló psicológicamente. Un día armó sus maletas, abrió la puerta, llamó a otros estudiantes de metafísica de ese país para que lo socorrieran y lo sacaran de allí, y salió con sus maletas de la casa para no volver. Y aunque oportunamente volvió a hablar con el personaje en cuestión, cuando hablaba con él, hablaba
de bueyes perdidos, de cualquier cosa, pero de nada que tuviera que ver ni con la enseñanza, ni con lo que los había mantenido relacionados previamente. Entonces recuerden la forma de estrangular psicológicamente esa personalidad combativa, agresiva, es hacer silencio. Primero que nada, hacer silencio. Luego, en vez de estar quejándose, reclamando, hay que tener una actitud que es una de las actitudes más metafísicas, porque es de las primeras que aprendemos, a decir por todo lo bueno, gracias Padre. A ver, aunque el vaso esté en un tercio de su contenido, dar gracias porque tenemos algo de agua. Sí, podría estar vacío el vaso. Es decir, gracias Padre por todo que vamos a decir. Gracias Padre. Muy bien. Aquí encontramos el motivo por el cual todos los místicos, tanto de Oriente como de Occidente, pero para nosotros son más conocidos los occidentales, como San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, han remarcado tanto la necesidad de trabajar la humildad, el negar a la personalidad, sentir que somos nada, porque es la forma de psicológicamente matar, estrangular al león de Nemea. Te ponen una X donde no va. Y me fascina, me parece importantísimo repetir, memorizar, meditar en el propósito de nada, en estas palabras tan bellas de Rubén Cedeño, que los voy a invitar a que juntos las afirmemos como un tratamiento, pero son para meditarlas, las vamos a hacer lentamente. Propósito de nada. Nada es mío, nada me pertenece, nada tengo, nada he tenido, nada tendré, nada reclamo para mí, nada soy, nada he sido, nada quiero ser, nada seré, nada recuerdo, nada me perturba, nada pienso, nada deseo, nada es lo único que existe, nada es la única verdad, nada es lo único que quedará, nada en la eternidad. Mediten en esto, porque esto nos lleva a controlar la personalidad, esa personalidad agresiva, combativa, que quiere controlar a los demás, que hace daño, que agrede, que insulta, que deja, que obstaculiza el bienestar de otros. Vencerse a sí mismo es matar el león de Nemea. El más grande galardón para Hércules es verse representado domando a esta fiera o llevándola como un indefenso medallón en una de sus vestiduras, como lo vemos en esta imagen, en esta pintura de Frank Alvarado, que tiene al león de Nemea como un medallón, como una insignia, ¿sí? Como una insignia, un prendedor en sus vestiduras. Lo vemos también, por ejemplo, en esta imagen. Esto es una copia, una reproducción del Hércules Farnesio que se encuentra en el Museo Nacional Arqueológico de Nápoles, donde vemos a Hércules apoyado en su clava, apoyado en su garrote y cubriendo el garrote la piel del león de Nemea, su más grande trofeo. Las manitos de atrás ustedes no la pueden ver, pero tiene 3 manzanitas que son las manzanas del jardín de las Hespérides. Sabemos ahí como son sus grandes trofeos, la sabiduría y la piel de su personal, del león de Nemea, que es la personalidad que él conquistó. Bien, vamos a saltar a otro punto que tiene que ver con esto, pero necesito hacer un breve impasse y recordar qué es el Ajna Chakra o el chakra del entrecejo. ¿Sí? Ustedes saben que tenemos ¿cuántos chakras?
7 chakras. ¿Quién me puede decir de los aquí presentes qué son los chakras? Son ruedas, simbolizan Son ruedas de bicicleta, ruedas de coche. ruedas de Son luz, centros de centros de energía. energía. Bueno, a ver si alguien me da una definición. ¿Sí? Sí, son centros de energía, y chakra quiere decir rueda, que están ubicados en toda la columna vertebral, y las principales son 7. Son 7. La columna vertebral, No. precisamente Hasta no. En el cuerpo etérico está. En el cuerpo etérico. No sé si quería agregar algo. Pero está entonces es apuntador, pero no responde. No responde Bien. completo. Entonces, los 7 chakras son 7 centros de energía que se encuentran en qué cuerpo? En el En el cuerpo etérico, ¿sí? A la altura de la columna vertebral y que están conectados con el cuerpo físico a través de las glándulas del sistema endocrino. Y a través de cada uno de esos 7 chakras fluye ¿qué cosa? Cada uno de los. La energía pasa ¿La energía de qué? por ahí. de la presencia de Dios. Exactamente. Equivocado. ¿No vieron nunca la actividad de los chakras? No. Lo tienen pintado con los colores. La energía de los 7 rayos va. Claro, cada eso, uno que a los través de centros. cada uno de los chakras fluye la energía de un rayo. Miren, gente, a ver, despiértense. Son facilitadores de metafísica, algunos viejos ya como facilitadores. Esto lo tienen que tener en la punta de la lengua. Entonces, Ajna Chakra o del entrecejo es el chakra del rayo verde que está ubicado a la altura del entrecejo. Bien, se desenvuelve diciendo solo la verdad, cultivando la salud, curación y ciencia. Podemos decretar, vamos todos. Yo soy expandiendo del chakra verde de mi entrecejo visión espiritual, verdad y consejo. Muy bien. Entonces, el Ajna Chakra tiene 96 pétalos. ¿Sí? Esos pétalos no son nada una flor que tiene pétalos como una rosa, pero ante la vista interna son como pétalos de energía que se forman. ¿Sí? Son 96 pétalos divididos en 2 grandes grupos, como si fueran 2 grandes pétalos. Acuérdense, 2 pétalos. ¿Sí? 96, pero agrupados en 2 grandes pétalos que los tienen representados allí ustedes en la imagen. El centro del chakra y los 2 pétalos. Y está conectado con la glándula pituitaria. Aquí reside la percepción del ser interno. O sea, al focalizarla, es que cuando usted piensa en usted mismo, usted observe. Cuando usted piensa, usted dice yo, o dice yo soy, ¿dónde está la atención? ¿Dónde va naturalmente la atención? Cuando usted está pensando, está concentrado, ¿dónde está la atención? Ok. La falta de desarrollo de este chakra produce arrogancia, orgullo espiritual y duda, características que hemos visto en el león NN. Bien. Aquí tenemos representada la glándula pituitaria. Ya dijimos que el chakra ajna o del entrecejo se conecta con el cuerpo físico a través de la glándula pituitaria. La pituitaria es una glándula que tiene la forma como más o menos como de un frijol, de un poroto, ¿sí? Está en la base del cerebro, como protegida por una estructura ósea, una cavidad ósea que asemeja una cueva, como una cuevita. Acuérdense, cueva, ok, bien. Y está formada esta glándula pituitaria por 2 lóbulos, un lóbulo anterior y uno posterior. Recuerden la cueva donde Hércules tuvo que estrangular al león de Nemea, que tenía 2 entradas. ¿Sí? Bien. Esta es una de las glándulas más importantes del cuerpo. Está relacionado prácticamente con todo el resto de las glándulas del sistema endocrino y regula, entre otras
otras importantes funciones fisiológicas, regula el crecimiento y también mantiene el equilibrio en el cuerpo. Bien, el lóbulo frontal, ahí lo tienen ustedes representados en la lámina, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior o frontal es la sede, la residencia de la mente razonadora y de la intelectualidad, mientras que el lóbulo posterior está conectado con la naturaleza emocional e imaginativa. ¿Vamos? Bien. Por un lado, en el anterior, la mente razonadora, la intelectualidad. En el lóbulo posterior, la naturaleza emocional e imaginativa. Esto dice Alice Bailey, cuando esta glándula esté funcionando en completa y apropiada actividad, tendremos una personalidad plena y activa, autocontrolada, con pronunciada actividad mental y resistencia. Vamos. Y concluye diciendo, antes de que pudiera controlar la personalidad con la mente superior, Hércules tuvo que bloquear la abertura de las emociones personales. O sea, este trabajo de Hércules en la gruta, que tiene 2 aperturas, es un trabajo a realizar, como lo hemos visto, internamente, a la altura del centro del cerebro, donde está la glándula pituitaria o el ajna chakra. Y Hércules tuvo que bloquear la abertura de las emociones personales, representadas por la pituitaria, el lóbulo posterior, desechando incluso la seguridad psicológica del garrote, porque dejó todas las armas, rehusando llevar una vida personal egoísta, renunciando a la ambición, a los deseos egoístas y personales, y entrando por la abertura representada por la antepituitaria, es decir, por el lóbulo anterior, para así someter al león de la personalidad en la cueva. Ahí se los dejo. Como es arriba, es abajo por principio de correspondencia. Vemos cómo el mito mismo de Hércules en este trabajo tiene una correspondencia en nuestro cuerpo físico a nivel fisiológico. Vamos para adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, me van a preguntar que cuál es la hormona que genera la pituitaria. Los mando con Mabel Canteros, que es especialista en el asunto. Aquí estamos hablando de controlar la personalidad. Avanzamos. Leo. Vamos ahora a los aspectos astrológicos de este trabajo. Leo pertenece al rayo dorado, es un signo conectado con el rayo dorado, regido por el señor Apolo. Otorga las virtudes cósmicas de lealtad, cortesía, dignidad, gala principesca, nobleza, seguridad y gracia. Concede magnetismo personal, facultades para dirigir, dominio de sí mismo y generosidad. Oigan esto, Leo es el único de los 12 signos zodiacales que está regido por el Sol. El Sol es tanto el regente exotérico como el regente esotérico de Leo. Y el Sol es el centro de sus sistemas. Todos los planetas giran alrededor de él. Esto le da, esta influencia del Sol le da al leonino, o lo convierte en una persona con dotes naturales para el liderazgo, para dirigir, para mandar. ¿Por qué? Porque en el sistema solar el que manda es el Sol. Y el regente, el ser de luz, a través del cual llega a la Tierra la radiación de Leo, es el señor Apolo, que de hecho es un logo solar. Los nacidos bajo el signo de Leo
entre el 23 de julio y el 22 de agosto. Y también aquellos que tengan a Leo como ascendente son una reina o un rey en potencia, brillan a donde quiera que van. ¿Sí? Estoy diciéndole muchas cosas lindas a los leoninos. Ahora les voy a decir unas no tan lindas. A veces el nativo de este signo debe transmutar orgullo, prepotencia, ser ostentoso, la megalomanía, la vanidad, el despotismo, el ser violento, el no pensar en lo que dice y en sus consecuencias, el sobreestimarse demasiado, el desafiar agresivamente, la altanería, la arrogancia, la fanfarronería, el ser infiel y cruel. Y con esto casi tenemos una descripción de los defectos del león de Nemea. No del león solamente que estranguló Hércules, de esos leones que algunos hemos tenido la oportunidad de ver y de conocer en la vida. Así que todo esto hay que transmutarlo en la llama violeta y vamos a decretar juntos. Vamos, amigos. Yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Bien, Leo, el león, es un signo de fuego. Sus cualidades: salida fuera del rebaño. Ya como vimos, el leonino, cuando llega a cierto grado de desarrollo, es un individuo que ha salido de la masa, que sobresale del montón, que llama la atención, que tiene magnetismo personal. Es si eso se trata de un hombre, es el macho alfa del grupo. En un grupo de amigos, en un grupo espiritual, en un grupo de trabajo, puede ser muy probablemente el líder o tener todas las características para serlo. Autoconciencia y autoafirmación. El regente exotérico, ya dijimos, es el sol, y el regente esotérico igualmente es el sol. El maestro del tibetano dice que las palabras claves de este signo son, desde el punto de vista del alma, yo soy ese y ese yo soy. Vamos. Wow. ¿Alguien recuerda quién es el ser de luz a través del cual llega la radiación de Leo? Que lo hemos dicho. Apolo. El señor Sol Apolo. Muy bien. Hablamos de Apolo la semana anterior, en el trabajo de Cáncer, porque hacía también su aparición en ese trabajo. Recordemos un poquito que Apolo, junto con su hermana Diana, según nos narra la mitología griega, nacieron como hijos de su Alteza, la señora Leto, con Zeus. Se trata de ambos seres divinos. Pero no siendo la esposa oficial de Zeus, era la esposa oficial de Zeus, empezó a perseguir, celosa, a su Alteza la señora Leto, que finalmente logró refugiarse en la isla de Delos, donde dio a luz a esta pareja de gemelos, Apolo y Diana. Un lugar único en el mundo, la isla de Delos. Pero con el favor de Dios, a Álvaro Moscoso, si me está escuchando por ahí, que acelere la edición de los videos, porque tenemos que editar el video del señor Sol Apolo y de la señora Diana y mostrarle a todo el estudiantado metafísico las imágenes que oportunamente filmáramos en Delos con Rubén Cedeño. Bien, entonces, allí nació Apolo, debajo de una palmera que todavía existe. Apolo es un ser cósmico del segundo rayo dorado, personificación de la luz de la verdad, del conocerse a sí mismo. Él devela errores y faltas y el amor sin discriminación. Representa el amor sin discriminación. En la mitología griega es hijo de Zeus y de la señora Leto y gemelo de la señora Diana. En metafísica sabemos
que el señor Apolo y la señora Diana son los logos solares del segundo sistema solar dentro del universo de Alfa y Omega. Apolo representa el amor indiscriminado. Apolo se enamoraba fuera de hombres que de mujeres, siempre bellos. No discriminaba. ¿Sí? Bellas ninfas y doncellas y bellos jóvenes. La belleza, hay mucha gente que la critica, pero es un absurdo porque la belleza es un aspecto de Dios. Cuando se habla de que Apolo se enamoraba de estas muchachas y de estos jóvenes bellos, es que se enamoraba de la perfección que había en ellos. Porque cuando usted contempla una cualidad, ya sea, puede ser una armonía estética, es decir, una belleza física en una persona, belleza en su manera de vestir, en un perfume, o en cómo está maquillada la persona, es belleza, pero también una persona amable, una persona cariñosa, una persona afectiva, es emocionalmente bella, una persona inteligente, una persona capaz de expresarse con palabras agradables en términos que resultan agradables al oído, tiene algo bello, y esa belleza es lo divino, lo perfecto que estamos captando, que capta nuestro ser. Es un aspecto de Dios que está brillando a través de esa persona. En eso se enamoraba Apolo. Y se enamoraba, ya fuera correspondido o no lo fuera. ¿Por qué? Porque el amor de Apolo es como el amor del sol. Recuerden las palabras de Jesús, que tenemos que amar como el sol que brilla y da su luz sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos y injustos. Así debe ser nuestro amor. El Leo negativo es un león de Nemea. El Leo más positivo de todos es un Apolo. El sol que brilla y da su luz y su amor a todos los seres sin discriminación. Allí vemos algunos ejemplos que fueron inmortalizados en grandes obras de arte. Tenemos sobre todo Apolo y Dafne. Esto se trató de un amor no correspondido por parte de la ninfa Dafne, que terminó convirtiéndose en el laurel, pero como Apolo, aunque lo rechazara, la amaba igual, entonces adoptó al laurel como su planta y entonces utilizaba coronas de laurel para simbolizar la gloria, el vencer, la victoria. Y también la muerte de Jacinto, que fue un joven del cual se enamoró y en un accidente murió, y de las gotas de sangre que brotaron del cuerpo del joven nació y creció la planta del jacinto y la flor. ¿Bien? Entonces recuerden, el peor tipo de leonino negativo es el león de Nemea. Y el prototipo del leonino positivo es Apolo, con su amor indiscriminado, o también Hércules, que ha vencido al león de Nemea y ha liberado a la humanidad de ese peligro. Bien, estoy hablándole bonito a los leoninos hoy. Vamos todos a decretar: yo soy un sol de amor. Gracias, Padre. A propósito de leoninos famosos en el ámbito de la espiritualidad, es impresionante la cantidad. Impresionante. Miren, Madame Blavatsky y el coronel Olcott, Max Heff, ambos discípulos del maestro del Moria, Max Heindel y Guy Ballard, discípulos del maestro Saint Germain, Emmett Fox y Charles Fillmore. Es de los signos de los que más fácil ha sido encontrar personajes
famosos en el mundo de la espiritualidad. Y no es de extrañar, todos ellos han sido prácticamente, casi todos ellos, directores de movimientos espirituales, fundadores de escuelas espirituales. Y es algo natural, porque una característica, como ya vimos, del leonino es el liderazgo. El liderazgo, exactamente, el magnetismo personal. Una persona que fácilmente se convierte en líder y es seguido por los demás. Y si alguien se mete con ellos, sacan el león y se lo comen. El león de Nemea. Bien, ok. Conectadas con cada signo encontramos 3 constelaciones que simbolizan el problema que enfrenta el discípulo e indican la solución. ¿Hay alguna pregunta, Capuzzi? Sí, la pregunta de Maritza Riera Rendón. Sí. Dice, sabemos que Hércules es el Elohim que trajo a la Tierra en su formación los atributos del rayo azul, cuando la Tierra se estaba formando como un planeta. Sí. Sin embargo, estudiamos a Hércules como un iniciado, buscando su ascensión muchísimos siglos y millones de años después. Como se explica esta aparente incoherencia cronológica. Sí, son aparentes incoherencias cronológicas, pero recordemos que existe lo que se llama avatares. Un avatar es un ser que encarna no por karma ni para evolucionar, sino que encarna completamente libre para prestarle un servicio a la humanidad. Así encontramos, y esto en algún discurso está, creo que es de la señora Isis, que la mayoría de los logos solares del sistema de Alfa y Omega han encarnado en alguna etapa de la historia de la humanidad como avatares para prestar un servicio a la humanidad, encarnado con cuerpo físico. Tenemos el caso conocido por todos, el caso de Krishna, el primer Cristo encarnado en la historia de la humanidad, el caso de Isis y Osiris, que encarnaron en Egipto en la antigüedad. Tenemos también el caso del Elohim Hércules. No sé, Apolo y Diana también fueron otro caso, encarnados en la Edad Dorada griega. Por supuesto, tratándose de estamos hablando de seres cuyas conciencias cósmicas abarcan todo un sistema solar y sabe Dios si aún más que ello. ¿Qué es lo que encarna? ¿Será como un pequeño pensamiento, un rayito que ellos proyectan para prestar un servicio en los planos inferiores a una humanidad que está ni siquiera en pañales? Y esto nos habla también de la inmensa compasión que estos seres sienten por toda vida. Porque ¿cuántas veces una persona, cualquiera de nosotros, ve un mosquito, una cucaracha, un insecto y lo aplasta inmisericordiamente porque está molestando dentro de nuestra habitación y de nuestra casa? ¿Sí? Acuérdense de estos seres que en la escala de la evolución están tan lejos de nosotros o tan por encima de nosotros que la diferencia evolutiva entre Hércules, Apolo o la madre Isis y cualquiera de nosotros es mucho mayor que la que existe entre nosotros y un mosquito. Y sin embargo ellos no solamente serían incapaces de aplastarnos como un insecto, sino que descienden eventualmente a nuestro plano para prestar un servicio. Esto es tremendo. Todos ellos vivieron, Isis y Osiris, el Elohim Hércules, Apolo y Diana, el señor Krishna, en algún momento de la historia de la humanidad, encarnaron como avatares para dar una enseñanza, para dejar un registro en esas épocas tan tempranas de la evolución de la humanidad, dejar un registro de lo que el ser humano debía hacer para progresar en la vivencia, porque probablemente no había ningún ser humano que hubiera llegado al grado necesario para realizar una tarea semejante. Bien, vamos a ver cuáles son las 3 constelaciones asociadas
con Leo. Tenemos allí marcadas las tres. Una es la hidra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la hidra? La hidra de Lerna, la serpiente. Está representada abajo de Leo. Y junto a la serpiente tenemos cráter, que es como una especie de copa, y el cuervo, que está también pisando encima de la serpiente, picoteándola. Las tres constelaciones asociadas con Leo están casi unidas. La serpiente, que es la hidra, perdón, que es la constelación más grande de todas, y pegada a la hidra, cráter, que es como una copa, y el cuervo. Muy bien. Todos ellos tienen una historia muy interesante. Según la mitología, el cuervo era un servidor del señor Apolo. Recordemos que Apolo rige el signo de Leo. Apolo envió al cuervo con una copa, que es cráter, a buscarle agua. Pero cuando llegó al manantial, el cuervo encontró un árbol de higo, le dio hambre, pero el higo estaba verde. Y se quedó esperando que el higo madurara. Y finalmente se comió el higo. Cuando volvió, a donde estaba Apolo, volvió con la copa con agua, pero volvió también con la serpiente. Y le dijo a Apolo que se había demorado porque la serpiente lo había atacado. ¿Sí? Y quiere él engañar a Apolo, que representa la luz, la conciencia, el darse cuenta de todo. Apolo, sabiendo que el cuervo lo estaba engañando, los lanzó a los tres, al cuervo, a la copa y a la hidra, al cielo, y condenó al cuervo a pasarse por toda la eternidad, porque entonces la copa la tiene cerca, pero no se puede acercar a beber a la copa porque la hidra se lo impide. ¿Vamos? Bien. Vamos a ver qué representan cada uno de ellos. La hidra es de terror, es la serpiente por antonomasia. Hidra, la serpiente, tiene 60 estrellas, por tanto su número es el 6. Y es tan extensa la constelación que se extiende debajo de 3 constelaciones. Va desde Cáncer, atraviesa Leo y pasa por debajo de Virgo también. Se lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Allí ven cuán larga es la serpiente y pasa debajo de Cáncer, Leo y Virgo. ¿Sí? Por lo tanto tiene la marca de la bestia, 6, 6, 6. El 6 debajo de Cáncer, el 6 debajo de Leo, el 6 debajo de Virgo. Es símbolo de la ilusión que será finalmente vencida en Escorpio, pero con la cual ya empieza a luchar el estudiante en Leo. ¿Vamos? Ok. Vamos a ver cráter o la copa, que ahí la ven ustedes cerca del cuervo. Cráter es la copa que todo ser humano tiene que beber, llena de lo que él ha destilado de su experiencia en la materia. Según un hombre siembre, así cosechará. Cráter o la copa es donde se acumula toda la energía mal calificada que tenemos que transmutar. En otras palabras, representa el karma negativo. Sobre todo las emociones mal calificadas, porque en la copa lo que hay es agua, ¿no? O líquido. Y cuervo, el cuervo es el ave de la materia, a diferencia de la paloma, del águila, que va a aparecer, y del cisne, que también va a aparecer más adelante, que representan las aves del espíritu, representan el yo soy. Cuando aparece la paloma, el águila es símbolo del espíritu, el cisne es símbolo del yo soy, el cuervo es el ave de la materia. Son los pensamientos negativos. Y el cuervo aparece en la Biblia asociado a la historia del arca de Noé. Cuando termina el diluvio universal, es la primera ave que lanza Noé para ver si hay tierra firme o algo,
es el cuervo, pero el cuervo ¿qué pasa? No vuelve nunca. Dice Rubén Cedeño en el librito El Arca de Noé: no lances cuervos al aire como hizo Noé. Estos cuervos son los pensamientos negativos. Tal vez no consiga dinero, es posible que no me curen, me quedaré sin trabajo. No le agregues más problemas al problema. Eso es cuervo. Los pensamientos negativos que magnifican y complican más aún las situaciones. Entonces, recordemos, lo vamos a ver aquí de nuevo, ahí tenemos todas las constelaciones. Tenemos a Leo. Leo está pisando la serpiente, pisando por lo tanto el cuervo, y Cráter o la copa. Leo, en este caso, simboliza el Cristo interno, el alma. Es Hércules vencedor o el mismo Apolo, regente de Leo. Leo, el Cristo interno, pisa a la serpiente de la materia y la ilusión. ¿La serpiente por dónde se mueve? Por el piso. Por el piso, por lo más bajo. O sea, es la negatividad del plano más bajo, del plano físico. Al cráter o la copa donde se ha acumulado la energía mal calificada, sobre todo emocional, la negatividad emocional. Y pisa también al cuervo de los pensamientos negativos. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tiene que hacer Leo, Hércules de Leo, el estudiante espiritual de Leo, y siempre pisar a la serpiente, que también lo vemos a la Madre María pisando la serpiente de la ilusión y la materia. Tiene que pisar esa copa, donde está la energía mal calificada, y pisar al cuervo de los pensamientos negativos. Eso fue lo que hizo Apolo, que es el prototipo perfecto del leonino. Le dijo al cuervo de los pensamientos negativos, al cráter donde se acumula la energía mal calificada a nivel emocional, y a la serpiente de la ilusión y la materia, fuera de aquí. Lo mismo tenemos que decirle nosotros a todo lo negativo, a los pensamientos negativos, a las emociones negativas, a las apariencias negativas en el mundo físico que quieren aparecer como real cuando son pura ilusión. Hay que decirle como Apolo, fuera de aquí. Gracias, Padre. Muy bien, y hacemos